Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Joventut de Valencia. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al tercer episodio de Poca Broma. En el día de hoy abordaremos un tema que nos afecta de lleno a la juventud, el feminismo. A propósito del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, hemos querido invitar a la primera parte del episodio de hoy a la asociación Dones Joves, con la presencia de Ariadna, para explicarnos más en detalle los objetivos de su asociación. Por último, en la segunda parte del episodio de hoy nos acompañará Alex Candela, la cual es una joven fallera comprometida con los derechos del colectivo LGTBI. Con ella analizaremos la realidad del colectivo dentro del mundo de las fallas. Con todo ello, comenzamos. Bueno, pues hoy empezamos el episodio de hoy, como sabéis, especial 25N, entonces especial con temática feminismo. Entonces doy la bienvenida a nuestra compañera Ariadna, que es de la asociación Dones Joves, una asociación feminista no mixta. Entonces, nada, Ariadna, darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Pues nada, empezamos con la primera pregunta y es, ¿cómo comenzó tu interés en el feminismo y qué te llevó a unirte a una asociación feminista, en este caso Dones Joves, y por qué crees que es necesario que hayan entidades no mixtas como Dones Joves en el tejido asociativo de la ciudad de Valencia? Vale, pues mi interés por el feminismo empezó en primero de la ESO, porque es el cambio en el que pasas del colegio al instituto, empiezas a tener ¿no? cierta independencia que a lo mejor en el colegio no tenías porque estabas un poco más protegida por los profesores y también empiezas a conocer a personas ¿no? de tu edad, distintas personas ¿no? de tu edad, gente más mayor y también empiezas a ver situaciones en las que, por ejemplo, en mi caso empecé a ver como ciertos profesores empezaban a notar esas como diferencias que dicen ¿no? entre mujeres y hombres, por ejemplo, a la hora de la educación física, la resistencia, por así decirlo, de una mujer no es lo mismo que un hombre. Y al fin y al cabo eres más mayor y ya te vas enterando, ¿no? un poco de las noticias en los telediarios con respecto al machismo, ¿no? Y empecé a darme cuenta, ¿no? de la importancia que tiene de luchar por nuestros derechos, porque si no, no conseguiremos nada. Y a lo de la otra pregunta de qué me llevó a unirme a Dones Joves, es porque es necesario, yo creo, que todas las mujeres nos mantengamos unidas, ¿no? en esta lucha y que luchemos contra las desigualdades que vivimos en esta sociedad. Y como mujer y como joven es importante ¿no? también seguir los pasos de mujeres pioneras de la lucha por la igualdad como Eleanor Roosevelt y Carmen Alborch. Muy bien, y al hilo de lo que comentas, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan las mujeres jóvenes hoy en día y cómo trabajáis desde la asociación para abordarlo? Para mí el mayor desafío que se enfrentan las mujeres es lograr un equilibrio entre las expectativas sociales, las oportunidades profesionales y el bienestar personal. Ya que se nos anima a ser autónomas, pero todavía siguen existiendo esos tradicionales roles de género en referente a que las mujeres solo sirven para dedicarse a la familia o al cuidado de la casa. Entonces, si siguen existiendo esos roles de género, no puedes hacer que una mujer sea autónoma. También continúa habiendo desigualdad a nivel salarial y que también es obvio que muchos cargos importantes de empresas eh, no están gestionados por mujeres a día de hoy. Póngase, por ejemplo, aunque no es un ejemplo así, Inditex ahora mismo lo lleva una mujer, pero anteriormente lo había llevado un hombre. También estamos más presionadas, entonces en algún momento nuestra salud mental viene siendo como dañada y llegamos a sufrir episodios de ansiedad o de estrés, ya que tanta presión sobre nosotras hace que evidentemente no podamos estar bien con nosotras mismas y tengamos momentos de bajón. Y por último, es que a menudo también las mujeres, por ejemplo, a nivel de carreras profesionales, se enfrentan a obstáculos, sobre todo en las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería,
que son mayoritariamente carreras que predomina más el género masculino que el femenino. Y eso habría que cambiarlo, ya que hay muchas mujeres en esos ámbitos que son un 100% igual de eficaces que un hombre. Y en el mundo de hoy en día es fundamental comunicar y gran parte de las asociaciones, pues bueno, tienen redes sociales, hacen campañas comunicativas. Entonces yo te quiero preguntar si hay algún proyecto o campaña reciente de tu asociación de Young Chewes que te haga sentirte orgullosa o si nos puedes contar un poco más acerca de las campañas o acciones que lleváis a cabo. Yo voy a destacar una colaboración que se hizo con el proyecto que se llama No Spy de Dones, que es un centro de asesoramiento y acogida para mujeres que se encuentra en Ciutat Bella. Ofrece un ambiente seguro y acogedor para mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuenta con servicios de asesoría jurídica, psicológica y orientación laboral. Además, también tiene un amplio programa de talleres y actividades. Y el edificio cuenta con un auditorio que sirve como espacio polivalente para hacer actividades relacionadas con el empoderamiento y el apoyo a las mujeres. Y al hilo de lo que comentabas, ¿cuáles son algunos de los mitos o conceptos erróneos sobre el feminismo que aún encuentras en el día a día, especialmente entre los más jóvenes? Vale. Yo creo que está el mito más común, que es el que todo el mundo dice que feminismo y machismo es lo mismo. Y mucha gente a día de hoy, yo creo, gente joven que se piensa, ¿no?, que eso es verdad. O sea, para ellos el feminismo y el machismo es lo mismo, ¿no? El machismo es que los hombres son superiores a las mujeres y que el feminismo supuestamente es las mujeres superiores a los hombres, cuando evidentemente no se dan cuenta de lo que el feminismo busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces eso es algo que habría que cambiar en sus mentes porque están haciendo conceptos totalmente diferentes al que es en realidad. También tengo que, a ver, el del que las mujeres solo pueden ser feministas, o sea, que no haya hombres feministas, cuando es necesario también que los hombres estén metidos, estén involucrados en la lucha por los derechos de las mujeres, ya que es obvio que no todos los hombres tienen una mente machista, porque eso se sabe, ¿no? Porque obviamente en las manifestaciones se puede ver que muchos hombres se unen a las manifestaciones que suelen ser mixtas. Eh, Ves a hombres, ves a mujeres, ves a niños, ves a niñas, ves a un montón de personas de distinto género y las ves a todos luchando por un mismo objetivo. Y también tengo el que hay jóvenes que piensan que el feminismo, el movimiento feminista, es un adoctrinamiento. Yo creo que en sus cabezas están metidas todas esas ideas que dan como intentos de periodistas, por así decirlo, que meten que el feminismo es algo negativo y que el feminismo es una doctrina cuando evidentemente no es así. Y muy bien, y ahora la última pregunta está un poco relacionada con la de las redes sociales que te he comentado antes y con esta última, y es que en los últimos años hemos visto como los medios de comunicación y en especial ciertos influencers, hombres en especial, han influido en muchos hombres jóvenes y han en cierto modo provocado que estos hombres jóvenes sientan un rechazo hacia las ideas feministas, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿qué influencia crees que han tenido esos influencers o esos medios de comunicación en que cale tan hondo en los jóvenes este rechazo frontal al feminismo? Pues como tú dices, lo de muchos medios y muchos influencers, sí que es verdad que lo que generan es desinformación, generan información falsa que lo único que hace es, eh, por así decirlo, perjudicar a la verdadera razón, en este caso del feminismo, que es la lucha por la igualdad. Entonces, la verdad es que promueven mensajes misóginos y antifeministas, lo que genera que se refuercen, ¿no?, esas personas los estereotipos y las visiones negativas que alejan a esos hombres jóvenes de la lucha por los derechos de, pues, obviamente por la igualdad.
Muy bien, pues bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una charla muy interesante. Y nada, agradecerte y también a la gente que nos está escuchando, deciros que os quedéis, porque ahora en la segunda parte tenemos con nosotros a Alex Candela, nuestra invitada. Así que nada, Ariadna, muchísimas gracias. Gracias. Y nada, hasta otra. Adiós. Y bueno, y hoy tenemos con nosotros a Alex Candela, una joven activista dentro del mundo de las fallas, a la cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y participar en este episodio del podcast. Y nada, empezamos ya directos con las preguntas y es pues que nos cuentes un poco sobre ti, Alex, ¿cómo te involucraste en el mundo de las fallas? Pues mira, todo empezó porque empecé a hacerme viral cuando, bueno, yo soy una chica trans, entonces al subir todos los vídeos del proceso de mi primer traje, pues la verdad que eso pues la gente le interesó y empezaron a preguntarme tal y se me empezó a viralizar ese vídeo y a partir de ahí ya como que se me viralizó todo y era como la fallera trans, que hay muchas a día de hoy, por suerte, pero como yo pues mostré todo el proceso de comprártelo todo desde cero, de hacerte el traje desde cero, pues la gente le gustó y empezó a seguirme y a seguirme un poco la pista en redes. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando decidiste vivir tu identidad de género dentro del mundo fallero? ¿Tuviste apoyo especial o encontraste algún desafío? Porque el mundo de las fallas sí que es verdad que a veces tiene pues sus más y sus menos, sobre todo igual hay ciertas actitudes machistas, ¿no? Y también homófobas ahí metidas, entonces un poco ver cómo fue tu experiencia en ese sentido. Yo la verdad que ahí siempre digo que he sido una privilegiada. ¿Por qué? Porque yo soy de la misma falla desde que nací. Entonces, todo el mundo me conoce desde pequeña y han vivido la transición conmigo. Entonces, la verdad que fue súper bonito porque la gente, como sabía que era mi sueño vestirme de fallera, fue súper chulo la primera vez que me vestí en la presentación y todo, como que la gente se emocionó un montón porque subí con mi padre a la presentación. Y es eso, a la gente saber un poco el sentimiento que yo tenía fallero desde que soy pequeña. Yo la verdad que siempre digo eso, que fue una privilegiada porque yo no he tenido ningún problema, aunque no es lo habitual. La verdad, por desgracia no es lo habitual, es más habitual tener algún problema o que te pongan algún impedimento, ¿no? Pero yo la verdad que toco madera a día de hoy, no me han puesto ninguna traba ni nada. Y al hilo de esto, ¿qué cambios has visto en el mundo fallero respecto a la inclusión de personas del colectivo LGTB en los últimos años? Pues yo la verdad que sí que veo que, a ver, al final tenemos que pensar que las fallas es una fiesta que viene de una vertiente religiosa, ¿no? Porque se celebra por el día 19 que es San Josep. Y sí que es verdad que tiene como esa vertiente religiosa, lo que tú decías, algún deje machista en alguna cosa, pero yo sí que veo que poco a poco van evolucionando, porque sí que es verdad que desde el año pasado veo muchas chicas y muchos chicos trans, incluso chicas trans siendo falleras mayores, con total normalidad, y yo veo que poco a poco, con pasos muy pequeños, pero sí que veo que poco a poco el mundo de las fallas está modernizándose un poco, ¿no? Por así decirlo. ¿Y cuál crees que es el papel de las tradiciones como las fallas en la promoción de la inclusión y la diversidad? Es decir, es importante que estas tradiciones que están tan inculcadas en nuestra cultura se abran y promocionen pues la diversidad y la inclusión. Sí, claro, al final yo creo que lo más importante es tratarlo con normalidad, ¿no? Al final, si alguien se apunta a tu falla y quiere vestirse de una forma o de otra, pues oye, ¿quién eres tú para decirle a alguien cómo se tiene que vestir, ¿no? Al final, yo siempre digo que el mayor respeto es dejar vivir a la gente y dejar que, si hay gente que se apunta a tu falla, pues dejar que se desenvolupe y quiera hacer y que coja el papel que quiera en la falla. Pero yo la verdad que por esa parte estoy contenta porque sí que veo que poco a poco, cada vez más, está a la orden del día que haya personas trans siendo falleras y no veo que pongan tantos problemas como a lo mejor yo me esperaba. ¿Y qué mensaje le darías a una persona que quiere ser parte de una falla pero que tenga miedo a no ser aceptada? A ver, yo siempre recomiendo que te rodees de gente que te haga sentir cómoda. Es decir,
tener un círculo en el que tú te sientas tranquila, te sientas segura, tener a tus amigos o a tu familia cerca, porque sí que es verdad que hay gente que por desgracia tiene que pasar todo esto sola, ¿no? Pero al final, yo siempre digo que hay que ser valiente y si quieres hacer algo, ir a por ello. Porque yo, por ejemplo, igual que mucha gente le pasará como a mí, si han sido falleras desde pequeñas y eso ilusión, pues oye, la vida es muy corta para no hacer lo que a ti te apetece o lo que a ti te nace. Al principio has comentado que tú te diste a conocer a través de las redes sociales. Entonces te quiero preguntar, ¿crees que las redes sociales es una ventana de oportunidad para dar a conocer, pues bueno, pues la situación, pues, del colectivo y sobre todo favorecer a la inclusión dentro del mundo de las fallas? Sí, yo siempre digo que las redes son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que yo he ayudado a muchas personas, incluso muchas personas han empezado la transición gracias a mi contenido porque han visto que puedes tener una vida normativa, digamos, en plan tener tu trabajo, tener tu pareja, tener tu vida siendo trans, no es como antiguamente. Y yo he ayudado a mucha gente a poder tirar hacia adelante y a poder ayudarlos en la transición y a día de hoy lo sigo haciendo, pero sí que es verdad que el precio que pagas por exponer tu vida privada pues es muy duro porque la gente, hay mucho odio, muchas amenazas, muchos insultos, mucho hate a diario y eso es duro de llevar, pero la verdad que yo siempre digo que estoy dispuesta a pagar ese precio por ayudar, la verdad. En plan, es lo que hay, es que no se puede controlar en hate a día de hoy. Muy bien, bueno, pues eso eran las preguntas que teníamos. Agradecerte de corazón que hayas asistido y a todos los invitados, invitadas que vienen al programa, hacemos un cuestionario muy rápido de preguntas rápidas, ¿vale? Ujú. Entonces te las hago si te parece bien. Vale. Vale, ¿comida favorita? Carbonara, la pasta que sea carbonara. ¿Con qué animal te identificas? Animal, diría leopardo, me encanta. ¿Quién fue tu primer crush? Uf, mi primer crush así famoso, que yo recuerde, creo que las pelis de High School Musical, ¿no? Cuando Ajá. éramos pequeños, esa imagen de chico de baloncesto y tal. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, uf, complicado. Diría a lo mejor El diario de Noah o Sexo en Nueva York, alguna así para desconectar un poco. ¿Tortilla con o sin cebolla? Me gustan ambas, pero si tengo que elegir, elegiría con. ¿Tu sueño frustrado? Mi sueño frustrado, ser actriz. ¿Tu ejemplo a seguir? Mi ejemplo a seguir, wow. Mm, a lo mejor Carla Antonelli, ¿País que quieres visitar? Japón. Y por último, tu grupo favorito de música. Mi grupo favorito de música. No sé, soy más de cantantes, pero a lo mejor También sirve. Aitana, me flipa, Lola Índigo. Soy bastante Perfecto. comercial, la verdad. Bueno, pues Alex, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer y nada, agradecerte que hayas asistido y hayas aportado tu perspectiva al episodio de hoy. Muchas gracias a vosotros por darnos una ventana y un pequeño altavoz, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.